Bienvenidos, bienvenidos. Soy Veraca, el Valle de las Bendiciones. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Amén. Amén. Déjame decirte algo. Quizá lo sabes, pero necesitas experimentarlo en tu corazón. Que Jesús te ama. Que Jesús te ama. Y que Satanás te odia. Y que es Satanás el que te quiere destruir, no es Dios. No es Jesús. Es Satanás quien nos odia. ¿Quién nos odia? Amén. Aleluya. Y tengo que decirte esta verdad porque muchos están creyendo equivocadamente y cuando crees mal, vives mal. Cuando tienes conceptos equivocados acerca de Jesús, acerca de Cristo, vives mal. Y es como cuando uno va con el doctor y dicen, el doctor es muy bueno, el doctor fulano, pero nunca te ha atendido, solamente sabes que es bueno, pero cuando te atiende y te sacó de esa enfermedad, lo recomiendas, ¿verdad que sí? Dice, no, ve con el doctor fulano, es buenísimo y te va a curar de esa enfermedad. Bueno, Dios quiere que conozcas a su Hijo Jesús. Y si conoces a Cristo, vas a conocer al Padre. No solamente que sepas de Él, sino que lo conozcas. ¿Cuántos quieren conocerlo? Maravilloso Cristo, ¿sabes? Vamos a ver un mensaje que hemos estado viendo, hemos estado hablando de la gloria de Dios, pero antes, no se preocupe. Pero Cristo les ama maravillosamente. Hemos visto su gloria y hemos visto la bondad de Dios. Maravilloso Jesús. Y si algo vimos hace una semana y lleva una continuidad, pero quiero darte rápido un regreso de lo que vimos hace 8 días que leímos en Ezequiel, lo leímos en Isaías, que cómo Satanás se paseaba en el mismo lugar donde estaba Dios, en la misma gloria de Dios, ahí se paseaba Luzbel, era Satanás, y en su corazón el pecado se corrompió al querer ser a la imagen de Dios y tener lo que Dios tenía. Y sabemos que dice, lo leímos en Isaías, ahorita lo vamos a dar la cita, cómo Satanás hace que los ángeles le firmen un contrato legal para que sean expulsados también del paraíso. Y así fue lo que sucedió. Satanás no vino solo, sino que se trajo a ángeles del cielo, que le llaman ángeles caídos, y bueno, todos los demonios, y así cayeron aquí a la tierra. Pero platicamos esto porque si algo conoce Satanás, es la gloria de Dios, porque se paseaba ahí. Y hablamos de Génesis, cuando Dios hace al hombre, hace a la mujer, lo hizo a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Cuántos están hechos a la imagen y semejanza de Dios? Todos nosotros estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Es por eso que Satanás nos odia. Es por eso que Satanás, cuando hizo a Adán y Eva, dijo, caray, están hechos a la imagen y a la semejanza. Y él siempre ha querido, creó Dios al hombre y a la mujer y los puso en el jardín llamado Edén. Y en ese huerto del Edén vimos hace una semana que todo estaba al alcance, en su gloria. Di conmigo, en su gloria. Todo está al alcance. Y así estaba Adán y Eva. Todo estaba al alcance. Ellos no tenían que trabajar, sino tenían que cuidar la tierra y tenían que cultivarla. Lo vimos la semana pasada. Ellos lo único que tenían que hacer es ser fieles administradores de lo que Dios les había dado. Y Satanás otra vez entra a la serpiente, el ser pensante. Satanás entra diciendo, no puede ser, Dios está creando a personas a su imagen y a su semejanza, algo que yo extraño, algo que yo quería, y ahora se los está entregando a unos seres humanos. Y dice la palabra de Dios que Dios se caminaba con ellos en la gloria. Era la gloria de Edén, era el modelo a seguir, donde Adán y Eva les iban a enseñar a los demás seres humanos a cómo vivir, a cómo trabajar la tierra desde esta naturaleza divina que Dios estaba comenzando, el plan, el diseño original para el hombre que Dios tenía planeado. Y sabemos que entró la serpiente, el ser pensante, seduciendo a Adán y a Eva, y
finalmente son seducidos. ¿Y qué pasa? Satanás saca a través de lo que Dios les había entregado a Adán y Eva, porque les dijo, los bendijo Dios, les dijo que reinaran, que gobernaran, y los bendijo. Dios les dio el poder para hacerlo. Pero entonces, di conmigo, en el ámbito espiritual, vamos, di conmigo, en el ámbito espiritual, todo es legal. Si escuchamos esto, todo es legal. Dios legalmente le entrega la autoridad al hombre, a Adán y Eva, para reinar, para gobernar, para señorear, que es nuestro diseño como hijos de Dios. Y dice, y los bendijo Dios. Ese poder de bendición en nosotros para llevar a cabo un propósito, una asignación de Dios hacia nuestras vidas. Y entonces, a través de la desobediencia, entró el pecado y sus derivados, que es la muerte, la vejez, es los miedos, las ansiedades, el cansancio, el trabajo, el sudor, los dolores de parto multiplicados, la pobreza, las malas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, a través de esa desobediencia, legalmente, lo que Dios le había entregado al hombre, legalmente, Adán se lo entrega ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Y legalmente Satanás comienza a tener el señorío, la gloria y la potestad a través de esa desobediencia. Esto es tremendo, ¿no? ¿Me escucha bien? Sí, ¿verdad? Dice en Job 1:1, y vamos a comenzar. En Reina Valera. Hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo? Era este hombre, vean, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un varón íntegro, ¿no es así? Íntegro. Pero ¿qué pasó con Job? Si era un varón bueno, se portaba bien íntegro, ¿y cómo le fue a Job? Fatal. ¿Qué perdió Job? Perdió todo. Todo perdió Job. Tú puedes pensar, ay no, mejor me voy a portar. Si Job se portaba bien, ¿y cómo le fue? Y yo, entonces, ¿cómo me va a ir a mí? Tranquilos, estamos comenzando, amén. Estamos comenzando. Dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran, vean la descripción, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuántos fueron hechos a la imagen y a la semejanza de Dios? A ver, levante las manos los hombres y las mujeres guapas, llenos del favor y de la gracia de Dios. Amén. Vean cómo se ve, cómo se les ve la gloria, si vieran desde aquí, cómo se ve la gloria y la vida de Dios en ustedes. Miren, voltéense a ver entre ustedes, miren, volteen a ver al de atrás. No diga mentiras, no diga mentiras. En Zacarías 3:1, Zacarías 3, verso 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, vean esto, y Satanás estaba ¿dónde? Es Zacarías 3:1. Y Satanás estaba ¿dónde? A su mano derecha para acusarlo. Imagínense esta escena. Estaba el sumo sacerdote llamado Josué, un sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo.
Estamos armando el rompecabezas. Usted nada más escuche. Vamos a Lucas 10, 17 y 10, 18. Lucas 10, 17 y 10, 18. Aquí tiene su Biblia, ahora está la pantalla. Volvieron los 70, es Jesús con sus discípulos. Acuérdense que mandó a 70 discípulos en par de dos en dos a predicar. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús en el 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un... ¿Se imaginan esta escena? No así despacito, sino como un... Diga conmigo: ya cayó. ¡Ya cayó! Sigue leyendo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada, amén, nada nos dañará. Nada. Hace una semana vimos cómo le fue a Job, que siendo un hombre recto, se portaba bien, había integridad en él, porque Dios permitió que perdiera todo. Hay una gran... Satanás es el padre de la mentira. ¿Cuántos saben que Satanás es el padre de la mentira? Satanás quiere hacerte pensar que es Dios, que creas equivocadamente tantos conceptos, pero por eso llegaste a este lugar. Vas a tener revelación en tu corazón de esta verdad. ¿Sabes? Yo comencé hablando de una legalidad. Dios no puede violar su propia palabra. Hay un mundo legal espiritualmente que no puede ser violado por nosotros. Es Dios. Hay un mundo espiritual en el cual se rigen los demonios, Satanás y Cristo, quien derrotó a Satanás. Sabemos todos nosotros que Cristo derrotó a Satanás una sola vez y para siempre. Y Satanás no tiene poder sobre tu vida. Satanás no tiene injerencia sobre tu vida. Satanás no puede tocarte si tú has nacido de nuevo y has recibido a Cristo en tu corazón. Tú has sido trasladado de la muerte a la vida, de la necesidad a la provisión, de la oscuridad a la luz. ¿Cuántos recibieron a Cristo en su corazón, se arrepintieron de esa vida que llevaban y dijeron: perdona mis pecados, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador en mi vida? ¿Cuántos nacieron de nuevo así? Maravilloso Jesús. Dice en Romanos 5:14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Fíjense, reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? En este lapso, dice, reinó la muerte. En este tiempo estuvo el tiempo de Job. Entre Adán y Moisés estuvo Job. Había una legalidad, algo que sucedió en el ámbito espiritual que no puede ser engañado, que no puede ser nada escondido, que todo está abierto. Y Adán, al pecar en la desobediencia, le entrega a Satanás la autoridad legal. Y al entregarle a Satanás la autoridad legal, entonces Satanás toma posesión sobre el mundo, sobre los seres humanos, sobre todo. Toma legalmente Satanás. Fíjate lo que hizo Satanás, lo vimos la semana pasada. Satanás hizo, antes de revelarse en el tercer cielo, cuando se paseaba Luzbel, hizo que le firmaran un contrato legal los ángeles. Él no se quería venir solo. Él ya sabía cuál iba a ser su destino. Él sabe que no puede, que Él es creado y que el Todopoderoso es Jehová de los ejércitos. Él sabe que aunque iba a pelear, iba a perder.
porque no puede ganarle a su creador. Él lo sabe. Y entonces dijo, algo va a pasar, no voy a ganar, pero me voy a llevar a los más que pueda conmigo. Y les hizo firmar a los ángeles, dice, a la multitud de tus contrataciones. Ahorita te lo muestro. Y entonces es por eso que Satanás y sus ángeles cayeron legalmente desde el tercer cielo. Pero entonces, como él sabe que todo es ilegal, Satanás, entonces legalmente tenía que buscar que Adán le entregara la autoridad, esa bendición que Dios le había entregado en el huerto, ¿sabes? El huerto es su gloria, representa la gloria de Dios. Ahí Dios caminaba con el hombre, Dios le hablaba al hombre y el hombre hablaba con Dios. Era una conversación maravillosa, no era descanso, no tenían que trabajar y esforzarse por lograr, porque ya Dios había depositado todo en el huerto. Esa era su gloria, esa era su vida. Ahí había vida, ahí todo vivía, ahí todo era verdad, era vida. Ahí estaba en el huerto llamado Edén. Esa es su gloria, esa era la gloria, era la misma vida caminando con ellos y en ellos y alrededor de ellos. Ese era el huerto llamado Edén. Por eso Adán y Eva estaban desnudos desde el principio. Ellos estaban desnudos, pero ellos no veían su desnudez, porque quien los cubría era la misma gloria de Dios. Cubría sus cuerpos, cubría sus vidas, era la gloria de Dios. Pero entonces entró Satanás y legalmente le entrega. Y entonces entró legalmente reinar la muerte entre Adán y ¿quién? Escucha esto, entre Adán y entonces dice Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aunque Job no pecó como Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir se refiere a Jesús desde entonces. Pero entonces, aunque Job no había pecado, de todos modos, legalmente, ¿quién estaba reinando? Satanás. Job no pecó, pero estaba bajo el imperio de la muerte, porque Adán se lo entregó. Por eso, en Job 9:33, cuando sucede este acontecimiento en que Job pierde todo, dice en Job 9:33, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Entre Job y Dios había un espacio, no había un árbitro, no había un intermediario, alguien que intercediera por Job legalmente. Alguien no podía, porque legalmente Dios no podía violar su propia palabra. Tenía que venir alguien a revertir esa maldición. Aleluya. Amén. Vamos a Lucas 10. Romanos 8:31. Vamos, Romanos 8:31. Vamos a leer hasta el 34. ¿Están conmigo? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, ¿quién tiene a Cristo en su corazón? ¿Todos recibieron a Cristo? Eso es algo maravilloso, por eso están aquí, creyentes. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Aquí quiero que sepas que Dios no está en tu contra. Que Dios no está en tu contra. Dios está a favor de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Vean esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A ver, ¿cuántos escogidos de Dios hay aquí? Sí. ¿Quién te va a acusar? Dice, Dios es el que justifica.
Sigo leyendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, vean, ¿dónde está? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Satanás fue expulsado, pero después en Job dice que los hijos de Dios subieron. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? O sea, ¿cómo se puede subir Satanás otra vez si ya había sido expulsado? ¿Y qué le dice Satanás? Vengo de recorrer. ¿Por qué Satanás podía hacer eso? Porque se le fue entregado la autoridad que Dios le había dado al hombre. Hay legalidad en todo. Digo conmigo, hay legalidad en todo. Y por eso en Zacarías nos muestra Dios una palabra donde Satanás sube y está acusando a los seres humanos de sus pecados, los está acusando. Pero, y dice Job, no hay un árbitro, alguien que me defienda. Pues no había alguien. Tenía que alguien legalmente revertir esta situación. Y es cuando estamos leyendo Romanos, vino Cristo Jesús. Vino Cristo Jesús. Si estuviera aquí Job diría, hermanos, disfruten lo que yo no tuve en mi tiempo. Disfruten y vivan. Yo le dije a Dios, no hay un árbitro entre tú y yo. Y Dios decía, efectivamente, yo lo leí ahorita en la mañana en Job 2, verso 26. 5 y 6, vean esto. Vean esto. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le está diciendo a Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ve esto. He aquí, ¿qué le dijo? Él está en tu mano. No le está diciendo, te lo voy a entregar para que lo maltrates. No. Le está diciendo, Él está en tu mano. ¿Por qué? Porque legalmente se le fue entregada esa autoridad en el huerto llamado Edén. Legalmente Satanás lo tenía en su mano. ¿Quién estaba reinando en ese periodo? La muerte, Satanás. Pero ahora Cristo vino a ocupar el lugar. Por eso Satanás ahorita ya no puede subir al trono y decirle, mira, ya no puede, porque el lugar a la derecha donde él se presentaba para acusarnos, hoy está sentado Cristo a la derecha, legalmente, nos compró, Cristo nos compró, los hijos de Dios ya no estamos en venta, Él nos compró legalmente. Por eso dice, ¿quién te va a acusar? Si Cristo ya perdonó nuestros pecados, nuestras iniquidades, Él las perdonó cuando nosotros nos arrepentimos. Y la obediencia de Jesús hoy por hoy es lo que nos calificó, y por eso hoy tú y yo somos salvos. Por eso hoy tú y yo somos tan perfectos como Jesús. Todo lo que fluye en Cristo fluye en nosotros. ¿Dónde es esto? Nuestro espíritu dentro de ti. Tú y yo ya somos uno, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Antes tú estabas separado de Dios, no, aunque eras muy buena persona, muy buena onda, lo siento, no tenías la vida. Aunque fueras muy recto, lo siento, no te ibas al cielo por eso. La gente no se va al cielo por ser buena onda y por hacer lo bueno. La gente no se va al cielo por eso. La gente es salva por creer en el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz de Calvario una sola vez y para siempre. El efecto del sacrificio fue perfecto, y ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, y todo aquel que en Él cree, por eso no nos perderemos y tenemos ahora vida eterna operando dentro de nuestro espíritu. Por eso los que recibimos a Cristo somos rejuvenecidos, somos fortalecidos, somos sanos, tenemos una vida dentro de nosotros operando, y Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Dice Colosenses, Él no tiene ya ni parte ni suerte con nosotros. Él fue
totalmente desarmado, iglesia. Por eso somos más que vencedores, pero en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero di conmigo, Satanás es el padre de la mentira. Lo que carecía Job, ahora nosotros lo tenemos. Nuestro abogado. Di conmigo, mi abogado no ha perdido ningún caso. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Hemos estado hablando de su gloria. ¿Quién es la gloria de Dios? Es Cristo. Dice la palabra que es Cristo, es el resplandor de su gloria. Cristo quiere expresarse en nuestras vidas. Satanás quiere que pienses tú que es Dios el que te tiene afligido, atrapado, con ansiedad, con miedos, con incertidumbre. No, no es Dios, porque Cristo pagó un precio muy alto para quitarle las llaves a Satanás. Se las quitó con el sacrificio. ¿Y sabes ahora a quién le dio esa autoridad? Cristo. A la iglesia, a nosotros. Tú y yo, cuando estamos congregados, hay un gran poder corporalmente o corporativamente hablando en el cuerpo. No nos imaginamos quizá con nuestra mente natural este poder que obra aquí. Por eso aquí hemos visto milagros, hemos visto la gloria manifestada, hemos visto el aceite, la escarcha de oro. ¿Por qué vemos esa gloria? Porque tenemos a Cristo nosotros y estamos en unidad, creyendo en un solo Dios, en un solo Hijo, en un solo bautismo. Estamos creyendo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en el consumado es, en la obra terminada de la cruz. Lo hemos creído, ¿amén? Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos creen en Jesús? Esta palabra que voy a decir es muy fuerte. Yo espero que tengas la personalidad para tomarla de manera muy madura y muy seria. Hay muchas cosas en juego que no dimensionamos. Hay muchas cosas en juego en la iglesia. Les he enseñado una y otra vez que encontramos propósito, descubrimos destino aquí, se nos ha revelado el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. No venimos solamente a trabajar, a estresarnos y a morir. Él viene a darnos vida y quiere que vivamos la vida bien, conforme a su diseño, porque fuimos creados para que Cristo viviera en nosotros. Aquí la iglesia se convierte en tu escuela. Aquí, yo quiero nada más preguntar cuántos han sido, a cuántos de aquí se les ha abierto el entendimiento de una manera como nunca antes. ¿Cuántos de ustedes han descubierto el propósito aquí? ¿Cuántos de ustedes han sido seducidos por Jesús? Eso es, ¿cuántos de nosotros experimentamos paz en medio del caos externo? Puede haber un caos externo, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que puedes dormirte, acostarte y decir, estoy en las manos de papá. Todo va a estar bien. Ese es Jesús. Pero esta es una palabra muy fuerte que es necesario que la iglesia lo escuche. Amén. Se pusieron muy serios. Se pusieron muy serios. Dice en 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Cuántos nacieron de Dios? ¿Cuántos recibieron a Cristo? ¿Sí? Todos ustedes. Los que han nacido de Dios, dice, no practican el pecado. Fíjense, no dice que no peca, sino que no practican. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué? Y el maligno no le toca. El maligno no
Satanás no di conmigo, no tiene legalidad para tocarme. Satanás estaba en la gloria de Dios en el tercer cielo. Y después, cuando estaba en la tierra, en el huerto llamado Edén, estaba la gloria de Dios. Dios podía bajar a la tierra y caminar con ellos. Era la gloria de Dios. Pero Satanás siempre quiere estar donde está la gloria de Dios. ¿Dónde quiere estar Satanás siempre? ¿Dónde está qué? Dice la palabra aquí que estamos leyendo, dice, no practica el pecado. Una cosa es pecar y equivocarnos, pero otra cosa es practicar el pecado. Diferente es cuando te equivocas, pero diferente es cuando practicas el pecado. El pecado fue derrotado en la cruz. Cuando Jesús estaba crucificado, le ganó a Satanás, venció a Satanás. Jesús cumplió perfectamente la ley, fue obediente, él no tenía pecado, pero se hizo pecado por nosotros, revirtió la maldición por la bendición, la muerte por la vida, la oscuridad por la luz, y todo eso nos transfirió a nosotros. Todo lo que fluye en Cristo fluye en nosotros. En Isaías vimos la semana pasada lo que dice Apocalipsis, los 7 espíritus que están en el trono con Cristo, que están en Cristo. ¿Cuáles son esos 7 espíritus que están en Cristo? El espíritu de Jehová es la vida misma, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento, o ya lo dije, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y el espíritu de temor de Jehová. Todo eso mora dentro de Cristo. A ver, ¿quién de ustedes tiene a Cristo? Vean cómo están dotados. En ustedes está el espíritu. ¿Necesitan sabiduría? Aquí hay sabiduría. ¿Necesitan consejo? Aquí hay consejo. A través de la palabra de Dios. Amén. A nosotros nos dan un consejo como pastores, es natural y es normal. Y no se cierra uno escucha consejos, pero no todos los consejos vienen de Dios. Muchos vienen con muy buenas intenciones, que está bien. Muchos no, y muchos quizás desde una mala revelación o un mal entendimiento, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Y uno se equivoca, es natural. Pero cuando te dan un consejo, está bien escucharlo, recibirlo, procesarlo y llevarlo a Dios. Y yo te garantizo 100% que si tú vas a Cristo, el espíritu de consejo va a traerte sabiduría y entendimiento hacia donde Dios te quiere llevar, para tomar buenas decisiones. ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren tomar buenas decisiones? No quiere decir, el mundo dice, es que si no te equivocas nunca lo vas a lograr. Recuerda que el mundo es un sistema diferente al sistema de Dios. El mundo es un sistema caído y el reino de Dios es un sistema superior. Y todos nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos sentados, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto puede causar un caos mental en ti, porque dices, a ver, ¿cómo? Si yo estoy aquí en la tierra, bueno, al mismo tiempo estás sentado en los lugares en Cristo Jesús. Eso no cualquiera lo puede dimensionar. Y luego dice la palabra de Dios que tú tienes la mente de Cristo. Quizá tu mente natural, tu experiencia, tu preparación, tus años de vida te dan otra perspectiva. Pero déjame decirte que si haces a un lado todo eso y dejas que la mente de Cristo fluya en ti, vas a ser la persona más sabia, más inteligente, vas a discernir entre el bien y el mal, vas a saber lo que Dios está hablando, vas a entender hacia dónde Dios te lleva. Uy, maravilloso, porque el espíritu de vida, la mente de Cristo va a estar operando en ti de una manera fluyendo, entendiendo, concluyendo correctamente, maravillosamente, y entonces todos los pensamientos de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, todo eso se va a ir, porque ahora tú tienes la mente de Cristo. Es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. De eso no hay ningún mérito tuyo ni mío. Todo ese mérito lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero Satanás es el padre de la mentira.
Satanás legalmente sacó de la gloria a Adán y a Eva. Sedujo Satanás. Es muy sutil. Satanás nunca se te va a aparecer con una cola y con cuernos. Satanás se te va a seducir se te puede aparecer, escucha esto, como un ángel de luz. Vean esto. Satanás se aparece como un ángel de luz, como alguien que tú puedes ver muy bueno, muy guapa, muy guapo, muy sabio, muy santo, y se te puede aparecer Satanás para seducir. Se aparece con faldas cortas, se aparece con hombres muy seductores. Satanás es el padre de la mentira. Él miente desde el principio. Él quiere seducirnos y sacarnos de su gloria. ¿Cuál es su gloria? De todo lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo, que se restauró. Él quiere que seamos fieles administradores de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, que fue lo que no hizo Adán y Eva. No fueron fieles administradores de lo que Dios les había entregado. Cuando Dios te ha entregado a tu familia, padre de familia, cuando Dios te ha entregado hijos, mamá, cuando Dios te ha entregado familias, te ha entregado lo que Dios te ha puesto en tus manos, Él quiere que tú seas un fiel administrador de lo que Él te ha entregado, un fiel administrador. No estoy hablando de riquezas ni de posesiones, estoy hablando un fiel administrador de pensamientos y emociones. Porque Satanás sabe que a través de tus pensamientos y tus emociones truenas. Estamos pensando todo el tiempo, no. Supongamos que Dios te dio un trabajo, Él te lo dio. Y lógicamente, si te posiciona más alto, pues hay más presión, hay más estrés, es natural. Pero supongamos que tú estás pensando, no, voy a renunciar en esto que Dios me ha entregado, voy a renunciar, porque estás sintiendo el estrés y la presión. Y Satanás está trabajando con tus pensamientos hasta que llevas a cabo la acción y dejas lo que no pudiste fielmente administrar con tus pensamientos y con tus emociones. Estamos serios. La semana pasada vimos, está en YouTube la prédica. El Señor nos quiere llevar a ¿cuántos quieren ir más profundo? Cuando digo más profundo es conocer más a Jesús, no saber de Jesús. Muchos te hablan de Dios. Los fariseos predicaban a Dios, pero cuando vino Cristo no lo reconocieron y lo crucificaron. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren ir a aguas más profundas? Entonces, Dios, esta predicación es para ti. Es para ti. Di conmigo, Satanás no tiene legalidad para tocarme. Muchos han pensado en Lucas. Vamos a comenzar a leer Lucas 4, Reina Valera, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo llegó Jesús al desierto? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelan ser llenos del Espíritu Santo? Mira, si piensas que vas a ser feliz teniendo un príncipe, una princesa, si crees que el viaje de tus sueños, si crees que el trabajo de tus sueños, si crees que eso te va a hacer el hombre más pleno o la mujer más plena, pues déjame decirte ahorita, quitarte la ilusión de esa mentira. El único que te va a hacer feliz plenamente es Cristo. Es el único que te va a hacer sentir una mujer completa, un hombre completo. Es el único que puede llenar todos los huecos de nuestro corazón. Es la vida de Jesús. Por eso yo pregunto, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu? Es normal, a la mujer dices, ¿qué es eso? No importa, no preguntes qué es eso, tú nada más di que sí, deja que el Espíritu te enseñe. ¡Ven! El Espíritu Santo. Dice que lleno del Espíritu Santo se fue al desierto Jesús. Y vean esto, por 40 días se fue y era tentado ¿por quién? Vean, él estaba lleno del Espíritu
Di conmigo, donde está la gloria, va Satanás. Así que, si dices, desde que llegué a la iglesia, antes mi viejo ni me pelaba, y desde que llegué a la iglesia, ¿y a dónde fuiste? ¿Y por qué mucho a la iglesia? Y allá y a mí, y antes me las pelaban. ¿Alguien le ha pasado esto? No levante la mano, no levante la mano, más ríes. Ya levantaron la mano, ya la bajó. ¿Por qué? Porque tú has llegado a su gloria. Tú estás avanzando y Satanás va a ir contigo, pero tranquilo, tranquilo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas palabras, toda esta potestad y la gloria. La potestad y la gloria, lo que Adán le entregó a Satanás legalmente, todavía lo tiene Satanás aquí, porque todavía no ha muerto Jesús, aquí todavía no ha muerto Jesús en la cruz. Dice, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera, vean, la gloria y potestad la entregó Adán a Satanás. El diablo tenía en sus manos al hombre. Gracias Jesús por venir y morir en la cruz. ¿Dónde estaríamos? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Ve esto. El diablo sabe usar la palabra. El diablo sabe usar la palabra. Aguas con aquellas personas que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, y esa persona es rebelde y desobediente. No diga eso, no diga que Dios le dijo. Más bien usted está dictando lo que Dios ya había hablado. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo mismo Satanás. Satanás estaba diciendo algo que Dios ya había hablado. Estaba dictando la palabra. Se quedaron muy serios. Sigo leyendo. Lucas 4, sigue el 10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te... Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, ¿qué dice? Se apartó de él para siempre. Se apartó de él para siempre y lo dejó. ¿Qué dice? Se apartó de él por el enemigo vuelve. El enemigo vuelve. El enemigo entra a las iglesias. Los demonios entran a las iglesias. Quieren dividir iglesias. Quieren hacer que los propósitos aborten en las personas. Quieren que el proceso de transformación en donde tú fuiste plantado aborte. Quiere que salgas lastimada, que salgas dolida. Quiere romper propósitos. Esa es la realidad. Siempre Satanás se mete en donde hay gloria. Y si estuvo con Jesús, dice que se apartó por un tiempo. La palabra de Dios dice que cuando un demonio sale de un cuerpo humano, ¿a dónde se va ese demonio? A los lugares secos, al desierto se va. Y luego que dice, regresa más débil, ¿verdad? Regresa 7 veces más fuerte a querer entrar de donde lo habían sacado. El que era alcohólico, Dios le saca ese espíritu, él es libre. ¿Qué tiene que hacer esta persona libre? Permanecer en la verdad, recibir la verdad, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad, tú tienes que estar pegado. Mira, yo siempre doy un ejemplo. Este es mi cuerpo, este es mi riñón. Me operan, me quitan el riñón. Mi riñón está bien, lo pongo aquí sobre la mesa, me cierran y yo me voy. ¿Qué va a pasar con el riñón? Se va a echar a perder.
Porque el riñón fue diseñado para que esté dentro del cuerpo, ¿verdad que sí? Y trabaje todo el cuerpo perfectamente. Así opera Satanás, siempre quiere sacar a las personas fuera del cuerpo, para que fuera a la despoblada. Cuando vengan esos espíritus del cual, si tenías un espíritu de locura o de esquizofrenia, tú te vas de allá, aparentemente no pasa nada, y muchos pueden pensar, ay pastor, me quieres asustar, en la palabra, no soy yo de la palabra, el que tengo oídos para oír, oiga, te vas, estás fuera del cuerpo, estás solo, despoblado, van a empezar a venir en ti pensamientos peores de como cuando llegaste, y ese espíritu de alcoholismo, o de esquizofrenia, de locura, en el cual tú fuiste libre, en la presencia, en la gloria de Dios, donde todo es al alcance, no va a llegar como la primera vez, va a llegar potencializado 7 veces más. Por eso un cristiano cuando cae peor que alguien que no es cristiano. Yo tengo oídos para oír, oiga. Por eso Satanás conoce todos los principios. Él estuvo allá, él conoce todo. Él sabe la palabra, por eso le dictaba la palabra a Jesús a su manera, a su conveniencia. Tremendo es esto. Pero dice el 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Jesús llegó al desierto lleno del Espíritu, pero ¿cómo salió del desierto? Lleno de poder. Lleno de poder. Aleluya. Lleno de poder, lleno de poder, el poder de la vida que está en ti, que está en mí. Hay un poder de la vida, el poder de la resurrección está en nosotros. Di conmigo, administradores de mis pensamientos y emociones. ¿Alguien de Dios me está hablando? Aleluya. Satanás va a estar ahí todo el tiempo. Satanás te va a perseguir, sí, pero no puede tocarte. Te va a hacer circo, maroma, te va a querer distraer, pero no te puede tocar. No te puede tocar. A Job lo tocó porque estaba bajo el imperio de la muerte, pero tú y yo hoy estamos bajo el imperio de la vida. Hay un abogado que lo ganó. ¡Amén! ¡Aleluya! Dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Y aquí comienza lo interesante, aquí empieza la prédica, ¿está listo? No deis lugar al diablo. Tú legalmente estás perdonado por tus pecados. Legalmente Jesús pagó un precio por ti. Jesús es enemigo de la muerte, por eso la venció. Es enemigo del pecado. Jesús pagó un precio que tú y yo no dimensionamos ni poquito. El enemigo era la muerte y lo derrotó en la cruz. Pero ahora el Señor nos dice, ok, ya conoces esta verdad. Ahora el Señor nos dice en Efesios, no deis lugar al diablo. Y aquí viene lo interesante, ¿cómo le doy lugar al diablo? Y si le doy lugar al diablo, ¿qué va a pasar? Dice aquí en Efesios 4:28, el que robaba que no robe más, sino que, y luego dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona muy sensible. El Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Cristo. Dice, no contristes al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando tú recibiste a Cristo, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tu espíritu humano tiene el Espíritu Santo y ahora somos uno. Aquí está el Espíritu de Dios. Mire, siéntalo, no lo siento. No, más siente las gorditas, yo creo ahorita. Está el Espíritu Santo dentro de usted, en su espíritu humano. En su espíritu usted ya es tan perfecto como Jesús. En su mente está trabajando a través de la palabra de Dios. En su cuerpo también.
pero en su espíritu usted ya es tan santo como Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Pero dice, ok, no contristes al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista? Dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Cuántos están amargados? A lo mejor hay una amargura en ti porque fuiste lastimada, o porque tú la ofensa la tomaste, o fuiste maltratada. Por alguna razón puede ser que haya amargura, pero déjame decirte que el amor de Jesús lo sana todo esto. Te abraza, eres transformada maravillosamente. Queda la cicatriz, pero no el dolor. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, toda mala intención, toda mala onda, ¿no? Así como que mala intención. Todo esto, no contristen al Espíritu Santo. Dice, el que roba, no robe más. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? No le den lugar al diablo. Vamos a cerrar una puerta. Vamos a cerrar puertas en este día, que quizá tú abriste y no sabías que habías abierto. Pero como este es un ámbito legal, Satanás entra. Satanás entra y hace estragos a tu familia, tu vida, y después te enojas con Dios, pero no es Dios, es Satanás, por algo legal que tú ignorabas. Pero si estás ahorita aquí, Dios te está hablando, amén. No debes mirar al diablo. Si tú robabas, no robes. ¿Por qué? Porque si tú robas, hay una promesa que dice, tú suplirás todas. Hay una promesa de que Él suple nuestras necesidades. Si hay una promesa, ok, si hay una promesa de donde Él te está supliendo las necesidades, cualquiera que sea, ¿por qué robas? Entonces, Satanás siempre, digo conmigo, Satanás es experto en las segundas oportunidades. Ahorita te voy a explicar bien. Si tú robas, ¿qué significa eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás practicando? Un pecado. Porque al momento que tú, por eso dice, el que robaba no robe más. Está bien, se suple tu necesidad, pero el pecado te condena. El pecado te condena, no es Cristo. Cristo no te está condenando. Es el pecado, es Satanás mintiéndote y cayendo en la trampa. Tú, por ignorante, por eso es importante estar en la iglesia, por falta de revelación, de sabiduría, de la palabra de Dios, y entonces el pecado te condena. Abriste una puerta legalmente para tu vida y para, si eres padre de familia, para tu casa y tus generaciones. Si eres madre, para tus hijos. Tremendo, ¿no? Están muy serios. Y por eso el Señor dice, ok, no deis lugar al diablo, cierra esa puerta. Si estabas adulterando, estás adulterando, ya no adultes, ya no seas infiel. Si estás fornicando, está fuerte esto, si estás fornicando, es una puerta abierta y no te has dado cuenta, ciérrala. Ya no forniques. Es un buen tiempo para decirle hoy al Espíritu Santo, perdóname. Y Él nos perdona. No deis lugar al diablo. Si te gusta la brujería, la hechicería, que te lean cartas y que te digan tu futuro, todo eso es un engaño de Satanás que te atrapa. Es brujería, es hechicería. Esto te corta la vida, esto te lo va a cobrar Satanás. Es un ámbito legal. Si estás acudiendo a eso hoy, dile, perdóname, yo no sabía. Perdóname, Señor. No deis lugar al diablo. Si te gusta murmurar mucho de las personas, te gusta murmurar y criticar la iglesia, pastor, hermanos, arrepiéntete. Porque va a llegar, esa condenación va a alcanzarte tarde que temprano. Es fuerte palabra, ¿verdad que sí? Es fuerte, a la mujer. O sea, es Dios hablándonos, Dios nos ama. Dios nos está enseñando a cómo dar lugar al diablo para que el diablo no entre y haga estragos. Tremendo, ¿verdad que sí?
Él busca acceso legal para robarnos la gloria de Dios. En la gloria estamos protegidos. En la gloria hay provisión. En la gloria está todo fluyendo. En la gloria estamos en sus manos. Aleluya. Dice en Tesalonicenses 1, primera del 5:19, dice: no apagues al Espíritu. No apagues al Espíritu Santo. No lo apagues. Al Espíritu Santo lo contristamos con las cosas que hacemos que no debemos hacer. Así se contrista al Espíritu Santo. Que el diablo no te robe tu gloria. Amén. Lo que somos, di conmigo, el diablo no va a robar la gloria de Dios en mí. Lo que soy y lo que poseo. Amén. Amén. Cristo es el resplandor de su gloria, de la gloria manifestada del Padre. El diablo siempre ha utilizado las mismas artimañas desde hace miles y miles de años. Te presenta maneras diferentes a como Dios te había dicho en un principio. Él así es, él miente. Parece buena opción, pero diferente. Parece buena opción, pero diferente. Pon atención en esto. Esto está poderosísimo. Siempre te presentará segundas opciones. Sabe trabajar con las segundas opciones. Le dijo a Adán y a Eva: si comes de ese árbol, vas a ser como Dios. Por eso no quiere. Pero Adán y Eva ya estaban hechos a la imagen de Dios. Pero Satanás, con una mentira: vas a ser como Dios si comes de ese. O sea, siempre dictando la palabra a su manera. Un adulterio es una segunda opción que Satanás te está presentando, pero de la primera que Dios te había dado. Amén. Siempre Satanás te va a querer presentar segundas opciones para robarte y sacarte de su gloria. Qué tremendo es esto, iglesia. Es tremendo esto. La primera opción: suple tus necesidades. Sí, tú robas, suple tus necesidades, pero te condena. Te condena. Aleluya. Hemos estado hablando de identidad, porque alguien que no sabe su identidad anda buscando lo que ya son. Andan buscando lo que ya son, queriendo tener lo que Dios ya entregó. Si supieras lo que Dios ya te entregó, y si supieras quién eres en Cristo Jesús, no practicarías más el pecado, no engañarías, no serías infiel, no robarías, no fornicarías. Está fuerte esto, ¿verdad? Pero es Satanás. Aleluya. Las dos nuevas, es que me hubiera puesto, pésame una, a lo mejor con una, nada más. Primero una y si necesito la otra te digo, con esto. Aleluya, Jesús. Qué raro, ¿no? Satanás no quiere que digamos esto, amén. Es que Satanás es un experto en sacar. Él es un experto en sacar. Siempre te va a ofrecer mejores cambios. Te va a querer separar, ¿sabes de dónde? De la fuente. Él te va a querer separar de la fuente. Dice en Ezequiel 28:16: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Sabes? Cuando Adán
pecó, quedó desnudo. Y escucha esto, quedó desnudo. ¿Cómo quedó Adán? Y la palabra desnudo en hebreo es maravilloso, el hebreo, porque es como shalom. En hebreo no solamente significa paz, sino significa estar completo, significa plenitud, significa salud. Tiene muchos significados la palabra shalom. La palabra desnudo en hebreo tiene también, aleluya, Jesús. Aleluya. Ya, está bien, gracias. Desnudo en hebreo significa desarropado. Y escucha esto, ya voy a terminar. ¿Está interesante? ¿Están aprendiendo? Desnudo significa moverte de un tronco a otro. Cuando entró el pecado, Adán se movió del tronco de la vida, del árbol de la vida, se movió al árbol del conocimiento del bien y del. Desnudo significa moverte de un tronco a otro. Aférrate donde Dios te ha establecido. ¿A quién verá? Cuidado con las segundas opciones. Cuando la gente ya empieza a tener segundas opciones, ¿qué crees? Anda desnudo. Cuando ya empiezas a ver otra mujer, andas desnudo. Cuando ya empiezas a ver otra iglesia, desnudo es sin cobertura. Él quiere que abortes la formación, tu proceso de transformación por rebeldía. Tremendo esto. No le llames proceso. Hoy todo es mi proceso. Y mi proceso, a ver. ¿Cuál proceso? No le llames proceso a tu desobediencia. Eso es rebeldía. Apapachando el pecado. Es que estoy con un hombre casado. Sabes que no debes de andar con un hombre casado. Ora por mí, pastor, me siento así. Pues claro, es el pecado. Es que estoy fornique con mi novia. Es pecado. Perdóname, pero es pecado. Es que estoy robando, estás pecando. Es que te dio una instrucción, hiciste todo lo contrario, es desobediencia. Estás apapachando el pecado, la rebeldía, la desobediencia, la deslealtad, la infidelidad. Si estás en adulterio no se llama proceso, se llama pecado. ¡Wow! ¿Qué es un proceso? Es algo que tú no provocaste, que tú no buscaste y sucedió. Ese sí es un proceso. Si estás en un tiempo de desgracia por rebeldía y desobediencia, no es un proceso. Si te vas de la iglesia por falta de comodidad, estás renunciando a un proceso de transformación. Te estás cambiando de un tronco a otro. Jesús. ¿Cuántos padres de familia vemos aquí? Fíjate, nos quiere sacar Satanás de su gloria. Por eso nos llama a arrepentirnos. Nos llama a no pensar desde el orgullo, desde la herida, desde la ofensa, sino Espíritu Santo, perdóname, te necesito. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? ¿Cuántos lo necesitan? El Señor te ha perdonado. Él quiere que cierres puertas en este día. Que haya un arrepentimiento genuino de lo que venías practicando, le estabas dando legalidad a Satanás. Fíjate lo que pasó en el huerto de Adán y Eva. Nosotros como padres desheredamos a nuestros hijos y los sacamos de la gloria de Dios. Al momento que Adán y Eva, por desobediencia, le entregaron a Satanás la autoridad,
entró legalmente Satanás. Fueron sacados del huerto de la gloria de Dios. Y los dos primeros hijos de Adán y Eva, ¿cómo se llamaban? O los que menciona la Biblia. Ellos ya no nacieron en el huerto, ellos nacieron fuera del huerto. Y uno asesinó al otro. Qué tremendo es cuando sacas a tus hijos de la gloria de Dios a través de apapachar tu pecado, de apapachar tu infidelidad, tu deslealtad, de apapachar tantas cosas. Y Satanás te ha sacado del proceso de transformación de donde Dios te había plantado y se abortó esa situación tremendamente. El que tenga Dios para oír, oiga. En esta tarde, el Espíritu Santo, no cubras tu pecado, no lo apapaches más. Si a lo mejor puedes sentir remordimiento, pero no arrepentimiento. Pero puedes decirle, ¿sabes qué, Señor? Quiero arrepentirme de esto, no quiero volver a hacer esto. Porque eso está dañando tu vida. Muchos, es que oren, estoy pasando por un proceso. No, no es proceso. Es el pecado, es la muerte, es todo. Y la muerte cuando se manifiesta en desgracia, se manifiesta en enfermedad, en pobreza, en locura, en trastorno, en muchas cosas. Y pensamos, Dios, ¿dónde estás, Dios? Dios te va a decir, yo di a mi hijo, Él murió por ti en la cruz del Calvario, pero no lo sabes. Él derrotó a Satanás, pero no lo sabes. Legalmente tú ya no deberás de estar en esa posición. Ve a mi hijo es el único que puede suplir todo lo que tú no tienes. Mi hijo es el que provee todo lo que tú no tienes. ¿Por qué estás buscando allá? ¿Por qué estás buscando acá satisfacer lo que son vacíos en nosotros? Queremos complacer la carne, nuestra carne está viciada, dice la palabra de Dios, nuestra carne quiere desear más, quiere sentir bonito, la carne desea, pero la carne tiene que morir para que se levante el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que seamos las personas más felices, más plenas de la tierra. Sí, Satanás va a acompañarnos, sí, pero Satanás no te va a poder tocar y le vas a decir, Jesucristo te reprenda, Satanás. Apártate de mi familia, apártate de mi economía, apártate de mi vida, apártate de mi salud. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy practicando el pecado. Yo hoy sé que legalmente le he cerrado las puertas, peco, me equivoco, pero no practico el pecado, me equivoqué. David se equivocó, se arrepintió y jamás volvió a adulterar. No estoy hablando de que no te equivoques, nadie de nosotros somos perfectos. Nadie de nosotros cumplimos las expectativas de Dios solamente por Cristo, pero lo que sí sé es que Cristo suple, provee una vida santa en nosotros. No es Pablo tratando de actuar como Dios, ahora es Cristo actuando en Pablo. Así es la vida, iglesia. Es tiempo de arrepentirnos hoy. Es tiempo de dejar toda la amargura. Ya no dejes que Satanás es el que te está robando. Suelta la ofensa, déjalo. Cristo es mayor que todo lo que tú puedas sentir. Yo tenía 15 años cuando llegué, o 16, al primer campamento cristiano. Yo no sabía ni qué onda. Ni sabía qué onda, pero creo que tenía 15 cumplidos. Me acuerdo que mi abuelo falleció cuando yo tenía 14 años y yo en la sala, sin ser creyente, yo dije en mi mente, he tenido una gran pérdida. Me acuerdo de esas palabras en mi interior, he tenido una gran pérdida. Un adolescente de 14 años, que su abuelo tenía una figura muy importante en él, o sea, en mí. Y me acuerdo que estando en la sala, empezó a venir como un olor a rosas, a flores que en mi vida había experimentado. Y me acuerdo que ahí había unas flores todas llenas de tierra y eran de plástico. Y me acuerdo que les hice así, pero no eran las flores. O sea, no eran las flores naturales. Era su gloria empezándome a consolar. Y cuando llegué al campamento cristiano, oran por mí, y Dios me da una palabra.
Y me dice, tú que has dicho que has tenido una gran pérdida, ¿acaso yo no soy más grande que esa pérdida? ¡Wow! Esas palabras siguen escritas en mi corazón. ¿Sabes? Esta palabra que te estoy dando no es para condenarte. Jesús no condena. Jesús trae libertad. Y esta verdad es para que tú seas libre de esa opresión que has vivido por años. Hoy es tiempo que se rompa para siempre. Hoy, a partir de hoy, tu historia va a cambiar. Es un antes y un después. Yo no sé cuántos lo creen. No deis lugar al diablo. ¿Ya saben lo que es un proceso? ¿Ya saben ahora sí lo que es un proceso? ¿Es algo que qué? ¿Es algo que qué? A ver, ¿alguien apuntó? Ese es un proceso. Pero no cuando estás en pecado. Cuando alguien está en pecado y le llega un proceso, ya no le apapacha el pecado, dígale, arrepiéntete, es lo que tienes que hacer. Es que apóyame en oración, arrepiéntete. Arrepiéntete, es por tu bien, no es por mi bien, es por tu bien. ¿Amén? ¿Amén? Ya no hay que apapachar el pecado en la iglesia. Ya no hay la apapache. Por el bien, Dios nos está hablando el día de hoy. ¿Amén? Nada más escucha el hermano Everardo decir amén. ¡Amén! ¡Amén! Así como está sentado, cierre sus ojos.